Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Eh, Siempre les invito a mis diferentes redes sociales, especialmente que me sigan en mi canal en YouTube. El día de hoy vamos a hacer una conferencia sobre la historia natural homínida, ¿sí? Sobre la evolución humana o también podemos denominarla la historia natural homínida o de los homínidos, ¿sí? De los primates, pero principalmente eh, la evolución humana, ¿sí? Eso vamos a desarrollarlo el día de hoy en esta conferencia. Y dentro de la historia, ¿sí? Habíamos dicho en uno de los videos anteriores, conferencias, que la historia, sí, es una herramienta fundamental para estudiar el pasado, para estudiar el tiempo pasado, y pues uno de esos factores importantes es la historia natural, ¿sí? La historia naturalista o la historia natural, y dentro de eso podemos hacer la historia natural de las plantas, de los animales, y en este caso vamos a hacerlo de los homínidos, ¿sí? De los seres humanos y cómo a través de las teorías de la evolución, principalmente promovidas a mediados del siglo XIX por Charles Darwin, que fue uno de los, no el primero, sino uno de los más reconocidos a nivel internacional, que difundió lo que es la teoría de la evolución y lo que es la selección natural en mediados del siglo XIX, como les había dicho. Pero bueno, antes de él habían muchísimos otros que ya plantearon teorías evolucionistas desde los años 600, 700 después de Cristo. Mucha gente, muchos científicos ya promovieron estas teorías evolucionistas. Ya, como un elemento fundamental en esta parte de aquí, quiero mencionar unos ciertos contextos históricos de la historia natural de los homínidos. Eh, Ustedes van a ver al lado izquierdo de la pantalla, por ejemplo, hace unos 201 años, 201 millones de años, perdón, 201 millones de años, en el Jurásico, se dio el alzamiento de la cordillera de los Andes. Los Andes se formaron o empezaron a formarse en esta época. Hace unos 65 millones de años se da el origen de los primates, ¿ya? Dentro de esto están los homínidos, pero después vamos a revisar más a detalle esto de aquí. Entre unos 7 a 4 millones de años aproximadamente, se da ya la presencia del género Australopithecus, que es antes de los homínidos, ¿sí? Más que antes de los homínidos, antes del género Homo, ¿ya? Son mitad animales, mitad ya prácticamente humanos. El Australopithecus, eh, principalmente en África. Hace 4 millones de años, en el Cenozoico, en el Plioceno, se da un gran intercambio biótico en el istmo de Panamá, en América. Se da la migración del oso de anteojos, por ejemplo, desde el Centroamérica hacia Sudamérica. Hace 2 millones de años, en el Cenozoico, en el Pleistoceno, se da la presencia de varias especies del género Homo en el planeta, en África, en Asia y en Europa, desde el Homo erectus en adelante. Ya, bueno, aquí está una pequeña falla ortográfica, voy a corregirlo. Ya, entonces, el Homo erectus. Después, hace unos 500 a 200.000 años aproximadamente, ya comenzamos a tener registros de presencia del Homo sapiens en el mundo, principalmente hace unos 250.000 aproximadamente. Presencia del Homo sapiens en el mundo, principalmente en África, Europa, Asia y Australia. Aún no llegaban a América. Hace unos 60 a 40.000 años se da la población del continente americano por el Homo sapiens a través de todo el Océano Pacífico, en el norte, en el centro y en el sur del Océano Pacífico. Son las teorías planteadas por Paul Rivet y Thor Heyerdahl. Bueno, y muchos otros más. Las teorías
La teoría clásica que nos enseñan las instituciones educativas, la que aparentemente está aceptada por muchos científicos, es la teoría del poblamiento tardío, que se da más o menos entre el 10.000 y el 15.000 antes de Cristo. Pero ya hay nuevas pruebas, vamos a revisar después de esto, hay nuevas pruebas, registros científicos, lingüísticos, antropológicos, arqueológicos, genéticos, de que muchos de los pobladores de América surgieron hace unos 60 o 40 mil años, que es la teoría del poblamiento temprano, ya diferente a la teoría del poblamiento tardío. Entonces, la teoría del poblamiento temprano de América se da hace unos 60 o 40 mil años y ahí están datos o registros como, por ejemplo, en Pedra Forada en Brasil y en Monteverde en Chile y muchos otros registros también genéticos, zoológicos, botánicos, etc. Ya, entre unos 11 a 15 mil años se da la última glaciación y pues hace unos 8 mil años antes de Cristo, 10 mil años antes de Cristo, más o menos se da el poblamiento humano en el Ecuador, con dos puntos importantes registrados hasta la actualidad, como es Las Vegas en la península de Santa Elena y Chopchi acá en el Siksik, en el cantón de Siksik, en la provincia de La Suaya, al sur del Ecuador. Bueno, eso principalmente como un contexto general, un contexto histórico de lo que ha sucedido en la humanidad y en el planeta Tierra con los diferentes millones de años. Entonces hemos hecho este contexto desde hace unos 201 millones de años hasta prácticamente hace unos 8.000 o 10.000 años antes de Cristo. Ya. Y ustedes en este gráfico, que está bastante didáctico, que había en internet, de alguna manera nos demuestra un poco cómo ha sido la evolución, digamos, la evolución, la historia natural de los homínidos, y podemos llamar los primeros, la base de los homínidos son los prosimios modernos, son los simios modernos, los prosimios modernos, que más o menos estos prosimios modernos comienzan a tener relevancia hace unos 60 millones de años. Hace unos 60 millones de años ya comienzan a evolucionar los prosimios modernos, como por ejemplo los lemures, los tarceros, los galagos, los loris, etc. ¿Sí? Y de ahí hay los monos del Nuevo Mundo, que más o menos van a tener, los prosimios modernos hace unos, entre unos 60 millones y 20 millones de años se dan estos prosimios modernos. Después, ya prácticamente hace unos, ¿qué será? Unos 40 hasta unos 20 millones, se evolucionan y se desarrollan los monos del Nuevo Mundo, y prácticamente hace unos 35 a 30 millones de años comienzan a tener relevancia los monos del Viejo Mundo, y también tenemos al gibón, que se da hace unos 20 millones de años. De ahí tenemos al orangután, que se da entre unos 20 a 10 millones de años aproximadamente, 8 millones de años aproximadamente. El orangután, que ya son casi parientes de nosotros los homínidos. Y pues de ahí los gorilas, que son muy parecidos. Asimismo, hace unos entre 10 y 8 millones de años. De ahí se dan los chimpancés, que se parecen muchísimo más a nosotros. Los chimpancés en África, que se da hace más o menos unos 8 o 6 millones de años, lo que son los chimpancés. Y ya los homínidos, digamos, tanto prácticamente desde el Australopithecus hasta el Homo, en esa transición entre el Australopithecus y el Homo erectus, se da más o menos entre unos 6.000 a 4, entre unos 6 a 4 millones de años. Entre unos 6 a 4 millones de años se da los homínidos entre el Australopithecus y el género Homo erectus, aproximadamente. Ya vamos a revisar más a profundidad, pero
esta es la evolución y nosotros pues tenemos que entender que venimos de los prosimios modernos como los lemures, los tarseros, los loris y galagos, ¿sí? Desde hace unos 60 millones de años aproximadamente, ¿ya? Y pues ese proceso evolutivo se da desde hace 60 millones de años hasta llegar a más o menos a alrededor de 6 a 4 millones de años, donde que ya tenemos el Australopithecus, y hace unos 2 o 3 millones de años comienza ya lo que es el Homo erectus y diversos tipos de Homo erectus que se van a encontrar en diferentes partes del mundo. Entonces, esto ha sido el proceso evolutivo y pues hay que entender que de dónde venimos y de dónde son nuestras raíces como seres humanos. Ya. Y aquí está, digamos ya en lenguaje más biológico, de la evolución natural, de la historia natural, venimos de esta rama que es la hominoidea, hace 65 millones de años, y de ahí vamos progresivamente llegando hasta la actualidad, como ya vimos en el gráfico anterior, y este es un gráfico complementario, y por ejemplo, la rama hominoidea se desprende en Hilobatidae o los Hilobates, la Hominidae, sí, que se deriva en Homininae y Ponginae o del Pongo. Después la Hominidae, sí, que son los Hilobatidae y los Hominidae, los que se dividen en Hominidi y en Ponginae, ¿ya? Estas son las derivaciones que, bueno, son términos bastante técnicos, incluso difíciles de pronunciar para mí, pero de alguna manera esto va demostrando lo que son las ramificaciones del proceso de evolución en esos 60 o 55 millones de años, 55, 60 millones de años aproximadamente. Ya lo mismo, ahí tenemos después el Homininae, que es el gorili, y el Hominini. Y el Hominini se deriva en pan y en el género Homo, que ya prácticamente es hace unos hace unos 3 millones de años. De 2 a 3 millones de años aproximadamente. Y aquí está otra forma de entender que los hominini, sí que se dividen, se dan entre, estos ya son los más cercanos a nosotros, que es hace unos 10 a 4 millones de años, donde que ya se puede ver más bien ya el bastante acercamiento con el Homo sapiens actual. Entonces, este árbol, digamos, este árbol genético, ¿sí? Este árbol evolutivo, se da desde hace unos 6 millones de años, 10 millones de años, hasta hace unos, hasta 2 o 1 millón de años. Y bueno, dentro de estos tenemos los géneros Pan, ¿sí? Los Pan, que son los chimpancés y los bonobos, que son los más cercanos a nosotros. Entonces, si alguien quiere investigar más a fondo nuestros comportamientos instintivos básicos, tendrá pues que conocer cómo se comportan los chimpancés y los bonobos actualmente en África. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, muchos investigadores y científicos a nivel internacional, como Jane Boone, se dan la investigación de los chimpancés, ¿sí? Y también hay gente que investiga los bonobos, entonces son géneros prácticamente primos del Homo sapiens, los chimpancés y los bonobos, que existen hasta la actualidad en África y en otros también países como Australia, la parte de la Oceanía aproximadamente, ¿ya? Pero principalmente en el África. Y después ya tenemos, por ejemplo, los Australopithecus, los Ardipithecus y los Paranthropos, ¿ya? Y después de eso ya vienen los Homo, el género Homo, sí, el Homo, principalmente desde el Homo erectus, pero ahí tiene diferentes ramificaciones. Es decir, que una cosa que hay que entender es que el proceso evolutivo
no se da de manera lineal. Eso es importante. No es de manera tan lineal como nos hacen creer o nos pintan la mayor parte de medios de comunicación. Ya, entonces el proceso evolutivo no es lineal, sino que va dando como saltos y es como un árbol, más bien, como ustedes ven aquí. No es un proceso lineal de uno tras otro, sino que más bien hay diversas derivaciones, son ramificaciones, como si fuera una especie de sistema de árbol, como un árbol genealógico, un árbol biológico, digamos, se va desarrollando el proceso de evolución de los homínidos. Entonces, ya prácticamente desde hace unos 10 a 6 millones de años podemos decir que ya son los homínidos principalmente. Ya. Entonces, este proceso es fundamental. Desde hace unos 10 a 6 millones de años, sí, de 10 a 6 millones de años, ahí podemos decir que son la mayor parte mitad animales, mitad humanos, ¿ya? O prehumanos, digamos así, pero ese justamente en estos 10 millones de años, entre 10 y 6 millones de años ya comienzan a ver las transformaciones y ese es el proceso que justamente me ha interesado para esta conferencia y aquí me voy a centrar más porque lo otro era como más un contexto, las diapositivas anteriores más bien eran como un contexto del proceso evolutivo para saber que venimos justamente de muchos de esos primates y llegamos prácticamente a primates ya más evolucionados hace unos 10 a 6 millones de años que se ha dado todo ese proceso de evolución, digamos. Entonces tenían que haber pasado casi 50 millones de años para llegar a lo que tenemos aquí en este árbol genético, en este árbol de la evolución. Insisto nuevamente, el proceso de evolución no es lineal, sino más bien es en forma sistémica, en forma de ramificaciones, con ciertos saltos cuánticos que se van dando y que en cada rama, digamos, hay diversas subramas, ¿ya? Hay un tronco común, ¿sí? Hay un tronco común de donde venimos todos, pero cada rama va teniendo sus derivaciones. Entonces, eso es importante entender, que quede claro este árbol y que desde hace unos entre 10 a 6 millones de años comienza ya lo que a nosotros nos interesa y ahí surgen justamente ya lo que son los Australopithecus, los parántropos y los Ardipithecus. Algunos lo llaman simplemente Australopithecus y los otros más bien son como tipos del Australopithecus. Ahí todavía hay un debate en la ciencia. Hemos revisado varios videos, documentales, hemos revisado cierta documentación para hacer esta conferencia y pues no es que hay un consenso así general. Hay que entender que la ciencia cada vez va evolucionando, va también transformando, se va encontrando nuevas cosas. A veces se retrocede en el tema científico, otras veces se avanza, otras veces decae, otra vez de nuevo surge. Entonces la ciencia también no es lineal, también es un proceso como tipo de árbol. La historia del natural, la historia de la ciencia no es un proceso lineal, sino que tiene sus altos, sus bajos, sus derivaciones. Después nuevamente se descubre otra cosa y rompe con todas las teorías anteriores, etc. Pero hasta donde se sabe, actualmente hemos revisado algunos documentales de archivos científicos, hemos escuchado a diferentes personajes de ciencias en el Internet y pues digamos que muchos dicen que simplemente se les puede clasificar a todos estos en lo que es Australopithecus, los que van entre el 10.000, pero más concretamente ya desde el 6 millones, desde hace unos 10 millones de años hasta 6 millones de años, ahí hay unas discrepancias en esos años, ¿ya? Hay gente que cree que hace unos 9 millones de años comienza allá a surgir lo que es el Australopithecus, pero hay otros que dicen que recién aparece el Australopithecus hace unos 6 millones de años. Entonces, como mientras la historia es más antigua, es más difícil de identificar exactamente los años. Entonces, por eso es que siempre hay que entender que son fechas aproximadas, no son fechas tan exactas. Algunos hablan de hace 10 millones de años, otros hablan de 6 millones de años, otros hablan de 4.5 millones de años que apareció el Australopithecus. Entonces, ahí hay sus discrepancias,
hay nuevos descubrimientos, algunos descubrimientos ya se han desarrollado, pero no está aceptada por la mayor parte de la comunidad científica. Entonces, todo eso hay que ir entendiendo que la ciencia requiere también un cierto reconocimiento de los colegas, también tener diferentes fuentes, tener criterios. Entonces, eso es lo importante, pero eso es hasta donde que tenemos hoy. La teoría más aceptada es que el Australopithecus surgió hace unos 4.5 millones de años. Ese es el dato más exacto. 4.5 millones de años, que hay los registros y las pruebas de que se ha desarrollado hace 4.5 millones de años. Pero por ahí ya han salido otras ciertas pruebas, ciertos indicios de que también pudo haberse desarrollado desde hace unos 9 o 10 millones de años. Entonces, eso hay que ir comprobando. Yo por eso les invito y les pido a ustedes siempre, comprueben la información que yo les doy, no se crean todo lo que yo digo, investiguen por ustedes mismos, porque esta es mi investigación, ¿ya? Entonces ustedes no pueden quedarse con lo que yo les digo, sino que tienen que seguir investigando, comprobando información con otras fuentes, contrastando información con diferentes historiadores, con diferentes paleontólogos, con diferentes historiadores naturales, científicos, biólogos, genetistas, etc. Entonces, de eso se trata la ciencia, de despertar el sentido crítico. Y a eso es lo que apuntamos en este canal y en estos videos, a que ustedes despierten el sentido crítico y no se queden con lo que yo digo, con lo que una persona dice, sino que siempre comprueben, contrasten información. Lo que yo he investigado con las fuentes que yo tengo, pues se dice que el Australopithecus se ha desarrollado desde hace unos 4.5 millones de años, que es donde que la mayor parte de la comunidad científica internacional lo aprueba. Sin embargo, hay otros científicos que no son tan aceptados a nivel internacional y han plasmado que el Australopithecus posiblemente surgió hace unos 10 a 9 millones de años. Entonces eso tendrá que irse comprobando, tendrá que seguirse investigando. De eso se trata la ciencia, de seguir investigando, de seguir comprobando todas las hipótesis que se tengan, por supuesto con pruebas, con documentación, con exámenes genéticos, con exámenes paleontológicos, con datación de carbono, con diferentes tecnologías que permiten definir el proceso científico. Entonces, todo el proceso de historia natural es un campo multidisciplinario, interdisciplinario, que requiere, por supuesto, de biólogos, de paleontólogos, de paleoantropólogos, de antropólogos, quizás de arqueólogos, en algunos casos, de genetistas, ¿ya? De psicólogos, etcétera. Entonces, todo este proceso de evolución de historia natural homínida requiere irse comprobando. Entonces, yo siempre les invito, no se queden con lo que yo les digo, sino que más bien sigan investigando, a lo menos a los que les gusta, a los que tienen sentido crítico, sentido lógico y sentido de investigación. Bueno, y en el género Homo hay más de 2 especies, digamos así. Dentro del género Homo, que aparece más o menos hace unos 2.5 más o menos millones de años, aparece el género Homo, ¿sí? La familia o el género Homo, hace más de 2 millones de años, 2.5 millones de años aproximadamente. Hay más de 2 especies, ¿ya? Y aquí están todas las especies que podemos mencionar. La expansión del género Homo, ustedes ven en el mapa, pero acá tenemos las diferentes especies del género Homo, que es el Homo erectus, que es uno de los más antiguos, hace unos 2.5 millones de años. Y de ahí, prácticamente hasta hace unos 100.000 años, hace unos 100.000 años, antes de Cristo, hace unos 100 y pico más de años, se da todo este proceso de transformación del género Homo. Entonces, entre el 2.5, ¿sí? El 2.5 millones de años hasta hace unos 100.000 años aproximadamente, se da una diversidad digamos, de fósiles encontrados respecto a las especies del género Homo, ¿ya? El Homo erectus, el Homo habilis o habilis, el Homo naledi, el Homo neandertal,
el Homo antecesor, o el antecesor, Homo denisovano o denisova, el Homo floresiensis, el hobbit o el hombre de Flores, de la isla de Flores, bastante controvertido este hombre de Flores, el Homo florensis o hobbit, también conocido como hobbit, en Indonesia, el Homo cueva de los ciervos en la China, el Homo rudolfensis en Kenia, el Homo de Georgia, el Homo ergaster, el Homo helveticus de Alemania. No sé cómo se pronuncia, tan complicadas estas palabras. El Homo luzonensis, ¿ya? Entonces, estos son los diferentes tipos de homos. Hay que decir una cosa que me olvidé cuando hablé de los Australopithecus, que se dieron entre el 6 millones de años, 4.5 millones de años. Prácticamente el Australopithecus, que fue un pre-homo, digamos así, el Australopithecus fue un pre-homo, ¿sí? Antes del género Homo. Y ahí hay una discusión, algunos lo colocan en cambio dentro del género Homo, pero la mayor parte que he revisado de fuentes de paleontólogos, de científicos, de biólogos evolutivos, dicen que más bien el Australopithecus es un antecedente del género Homo, ¿ya? Y que el Australopithecus prácticamente nunca salió de África, ¿sí? Nunca salió de África. Mientras que estos de aquí ya recorrieron parte de lo que hoy conocemos como Europa, salieron a lo que hoy conocemos como lo que es el Asia occidental. Ya muchos de estos ya salieron, principalmente el Homo erectus. Ya vamos a revisar eso un poquito, pero el Australopithecus, ¿sí? Los que vimos acá, el Australopithecus, el Ardipithecus y el Paranthropus no salió de África, no salió de África, ¿sí? Que es la cuna de la humanidad. Por eso decimos que África es la cuna de la humanidad. Entonces, el Australopithecus y sus derivaciones o sus contemporáneos no salieron de África. Mientras que ya el género Homo ya, algunos de ellos ya salieron de África. Algunos no, pero otros sí salieron de África. Ya. Respecto al Australopithecus, que les había dicho que no salió de África, sí, porque no se han encontrado lugares, cuevas, sitios fuera de África. Ustedes ven acá lo que es el Gran Valle del Rift en África Oriental, sí, el Gran Valle del Rift en África Oriental, en el mapa de la izquierda, es donde que prácticamente se han encontrado la mayor parte de Australopithecus, de las pruebas del Australopithecus, en esta zona de África. Y pues acá también ven lo que es África hace unos 6 millones de años. El Australopithecus, como les dije, no salió de África, no sé, a lo menos hasta ahora no se ha encontrado Australopithecus en otros lugares. Y estos son los diferentes puntos donde que se encontró el Australopithecus. Los primeros en ser encontrados a inicios del siglo XX, en la primera cuarta parte, en 1924-1925, aproximadamente se lo encontró en Sudáfrica, ¿sí? En el punto rojo que ustedes ven en la parte de abajo. Entonces, de ahí se han ido encontrando otros con diferentes cuestionamientos, análisis, pero prácticamente esta es la zona y la cuna de la humanidad. La África Oriental es la cuna de la humanidad. ¿Ya? Ahí se dieron los procesos evolutivos respecto al Australopithecus entre hace unos 10 millones hasta hace unos 6 millones de años aproximadamente. Ya, como les dije, hay sus aproximaciones, hay sus debates, eso todavía no está completamente, no hay un punto que diga exactamente en este año o hace tantos millones de años se surgió el Australopithecus. Como ustedes saben, la historia es un proceso no tan que se da así de un día para el otro, una fecha exacta, y peor si estamos hablando de millones de años. Entonces, les digo, entre hace unos 10 millones de años hasta hace unos 4.5 millones de años, se desarrolló lo que es el Australopithecus, y repito nuevamente eso, para que no se entienda de que por qué estoy diciendo a veces 4, a veces 5, a veces 6, a veces 7, a veces 10 millones de años, es porque no hay un consenso
tan así exacto, pero por eso les digo, entre hace unos 10 millones de años y hace unos 4.5 millones de años, la mayor parte en ese rango coincide en ese tramo, digamos así. Ya, el Homo erectus, en cambio, hace unos 2.5 millones de años aproximadamente, el Homo erectus fue el primero en salir de África. Ya fue el primer innovador, digamos, de salir de la parte roja que ustedes ven aquí. Sí, en la parte roja se dieron los diversos puntos del Australopithecus y del Paranthropus y bueno, en esta zona roja, que es el Australopithecus y sus coetáneos, sus contemporáneos, mientras que el Homo erectus ya prácticamente salió de esa cuna, ¿sí? Sale de la cuna y poco a poco va migrando hasta lo que hoy conocemos, lo que es Egipto. Hoy conocemos como Egipto, bueno, en ese tiempo no se conocía como Egipto, pero lo que hoy conocemos como el noreste, ¿sí? El noreste de África, lo que es Egipto hoy, lo que es Israel, ¿sí? Toda esta zona del Asia occidental, ¿sí? Prácticamente recorre, ¿sí? Todo lo que es Afganistán, Pakistán, el norte de la península arábiga, ¿sí? Y de ahí progresivamente va bordeando, ¿sí? Toda la zona hasta llegar al norte de la India, ¿sí? Pasa por el norte de la península arábiga, ¿sí? Por los países, ¿sí? Llega por acá, por lo que hoy conocemos como los Himalayas, el norte de la India, prácticamente llega a lo que es la China, y se va prácticamente hacia casi llega a Australia, no llega a Australia, pero prácticamente llega al norte de Australia, prácticamente ya al borde o bordeando lo que es Oceanía, ¿ya? Entonces, este es el proceso de migración del Homo erectus y comienza a salir de lo que es la cuna de la humanidad, así como un niño sale de su cuna poco a poco, progresivamente, algunos más pronto, otros no tan pronto, pero comienzan ya a evolucionar, comienzan a migrar, comienzan a salir de su cuna y pues ya prácticamente van a una niñez, a una adolescencia prácticamente, y pues llegan casi al sur de la China, al norte de Australia, en estos países, digamos. Entonces, ese es el primer género Homo hace unos 2.5 millones de años y pues progresivamente va recorriendo todo este proceso evolutivo. Ya. De ahí, bueno, no voy a hablar de todas las especies, sino de las más importantes. No voy a hablar de todas las especies, porque, bueno, pues requiere un conocimiento más especializado en cada una de ellas. Necesitaría yo ya investigar más, profundizar más. Ojalá en algún momento pueda hacer ya conferencias más concretamente en cada una de estos géneros, de esta diversidad de géneros del Homo, pero por el momento vamos a hacer los más importantes. Por ejemplo, en España, en los últimos 15 años, se ha identificado lo que es el Homo antecesor en el norte prácticamente de España, de Madrid, en Atapuerca. Sí, aquí ustedes ven en este gráfico de aquí lo que es Atapuerca. Ya ahí se ha desarrollado en una cueva, han encontrado lo que es el Homo antecesor. ¿Ya? Y ahí se ha dado todo un boom y los españoles están muy emocionados con ese proceso de investigación.
Entonces, me parece que es de hace un 1 a 1.5 millones de años. Si 1.5 millones de años se encuentra en Atapuerca, al norte de España. Entonces, los españoles están bastante emocionados con estos paleontólogos, con estos biólogos, con estos genetistas que están investigando al Homo antecesor o antecesor de Atapuerca, ¿sí? Entonces, pues y así cada país trata de tener su género Homo y de visualizar al mundo que tiene un género Homo. Entonces se da una competencia por la ciencia, por desarrollar e identificar, mapear potenciales especies del género Homo. Y pues también habrán muchas teorías no tan científicas que digamos. Entonces, por eso hay que siempre comprobar, no solamente creernos lo que yo les diga, ni lo que alguien les dice, sino que siempre comprueben. ¿Sí? De eso se trata el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento de investigación. En no fácilmente dejarnos convencer de que porque yo les diga a ustedes o porque algún aparentemente científico lo diga, no se dejen fácilmente manipular. Y a lo menos ahora en YouTube tenemos de todo, bastante charlatán, pseudocientífico que se dice ser científico. Entonces, pues tener bastante cuidado. Yo por eso siempre les invito a que reflexionen, a que comprueben, a que contrasten fuentes, vean diferentes criterios y de ahí construyen su propio criterio. Bueno, entonces no voy a hablar de todos estos de aquí. Ojalá en algún momento podamos prácticamente profundizar en cada uno de estos. Tal vez alguna conferencia solo sobre el antecesor, alguna conferencia solo sobre el Australopithecus, alguna conferencia solo sobre el Homo erectus, alguna conferencia solamente sobre la cueva de los ciervos, otra solamente sobre el hombre de Flores, de la isla de Flores, en Oceanía, al norte de Australia. Entonces, alguna vez haremos. A mí personalmente me gusta muchísimo, pero lo que yo más quiero es motivarles a que ustedes, si es que les gustan estos temas, lo investiguen y pues estos son datos básicos. Ya. Ahora el Homo sapiens, que ya prácticamente somos nosotros, el Homo sapiens se ha identificado hasta la actualidad que aparece hace unos 250.000 años, hace unos 250.000 años, ¿ya? Ya no estamos hablando de millones de años, ahora estamos hablando de miles de años, ¿ya? Antes del Homo sapiens, con el Homo erectus, con el Australopithecus, hablábamos de millones de años, pero ahora estamos hablando solamente de miles de años. Eso quería aclarar. Entonces, desde hace unos 250.000 años aproximadamente, ya se desarrolla lo que es el Homo sapiens, ya nosotros prácticamente, los actuales, digamos así, nuestra especie. ¿Ya? Ahora, claro, nuestra especie también han comprobado genéticamente con pruebas de genes, dicen que también tenemos genes del Homo neanderthalis, ¿ya? Y el Homo neanderthalis aparece hace unos 235.000 años, prácticamente convivió con el Homo sapiens, y por eso que nosotros tenemos herencia o genes. Si nos daríamos una prueba genética, habríamos que ver cuánto tenemos de neandertales, ¿ya? Entonces, son prácticamente contemporáneos del Homo sapiens, del Homo neanderthalis, y me parece que el Homo neanderthalis, no estoy bien exactamente, pero aproximadamente desaparece hace unos 10 a 15.000, sí, hace unos 10 a 15.000 años parece que desaparece el Homo neanderthalis, hay que comprobar ese dato, pero si no estoy mal, de lo que he revisado, parece que desaparece hace unos 15.000 años el Homo neanderthalis. Entonces, prácticamente casi vivimos más de 200.000 años juntos, ¿sí? Hace el Homo sapiens y el Homo neandertal, o el neandertal, o los neandertales, vivimos prácticamente 220.000 años juntos. Y después el Homo neanderthalis prácticamente como especie desaparece. Sin embargo, entre ese tiempo, ¿sí? de convivencia, digamos así, hubo intercambios, hubo
cruces, digamos, entre especies. Entonces, por eso es que nosotros tenemos también parte de neandertales. Somos una mezcla entre Homo sapiens y neandertales, y quizás de otra especie por ahí. Hay que hacernos un estudio genético. Bueno, si es que si es que tienen unos 300 o 500 mil dólares, podrán, 230 o 500 dólares, no es más. 230 o 500 dólares creo que son las pruebas genéticas. Hay pruebas más económicas, pero creo que no son tan certeras. Pero lo que sé es que una prueba genética cuesta entre 200 a 500 dólares. Bueno, entonces nosotros como especie, si bien somos Homo sapiens, tenemos parte de neandertales. ¿Y cuáles son los neandertales? Los neandertales pues surgieron principalmente en el norte de la península arábiga, en el norte de la península arábiga, se ubicaron o se han encontrado registros. Puede que después se encuentren otro registro en el norte de África, en el, qué sé yo, más abajo de la península arábiga, pero hasta donde sabemos va desde la zona de lo que es hoy día Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, prácticamente lo que es España, ¿ya? Todo lo que conocemos o todo lo que se conoció en la Edad Media Europea como lo que es el Imperio Romano prácticamente. Entonces, el Homo neandertal prácticamente es europeo, ¿ya? Es europeo prácticamente. Entonces, surge hace unos 235 mil años y se mezcla como el Homo sapiens y nosotros tenemos parte de neandertales. Bueno. Otro de los especies del género Homo que ha generado bastante polémica y todavía siguen en debates. Realmente es bastante polémico. Se descubrió no más hace de unos 15 o 20 años, en el siglo XXI, se descubre el Homo florensis, ¿sí? El hobbit, el hombre de flores, que está en este punto rojo, ustedes que ven en la imagen, en este punto rojo prácticamente en Indonesia, en la isla de Flores, en el norte de Australia, se identifica el hobbit, ¿sí? El Homo floresiensis o Homo florensis, como le llamen, hombre de flores, hace unos 90 mil años se dice, ¿ya? Ahí hay una polémica porque ese dato de 90 mil años, algunos científicos no están de acuerdo, otros dicen que solamente ha vivido hace unos 15 mil años, y hay toda una polémica en torno a eso. Entonces, prácticamente los Homo sapiens, cuando, si es que se afirma esta teoría, que no es aceptada mucho por toda la comunidad científica internacional, todavía tiene muchos cuestionamientos los años del hombre de flores. Está generando en la actualidad bastante polémica, debates, investigaciones. Los que desarrollaron o identificaron a este hobbit, pues todavía, a pesar de que tienen pruebas, están luchando para ser aceptados en la comunidad científica, ya que se dice que el hobbit vivió hasta hace unos 8000, hasta el 8000 antes de Cristo aproximadamente, desde el 90.000, 100.000 antes de Cristo hacia el 8000 antes de Cristo, más o menos, aproximadamente. Ya les dije que la historia, la ciencia no es, en este caso, la ciencia de la datación de los años. Si bien hay instrumentos que ya dan datos exactos, pero como hay diferentes investigaciones sobre el mismo fenómeno, pues entonces se da más pruebas, hay otros que investigan, y pues también dentro de la ciencia se da un debate científico hasta ver cuál es más lo común y de ahí sí ir dando datos un poco más ya exactos. Pero hasta el momento, esto de 90 mil años, hace 90 mil años, es bastante debatible, digamos. Todavía hay científicos que no aceptan esto, hay otros que sí aceptan, entonces... Y además hay un conflicto bastante fuerte respecto al hobbit, ya que hay científicos que dicen que
El Hobbit simplemente es el Homo sapiens que llegó ya hace unos 90.000, 50.000 años, prácticamente ya llegó a la isla de Flores, a Indonesia, y este no es una especie diferente del Homo sapiens, sino prácticamente dice, y además como es chiquito, ¿sí? El Hobbit es prácticamente, no tiene más de 1,20 m, me parece, de altura, y sus características prácticamente son pequeñitas, digamos así. Entonces hay mucho debate en torno a eso. Entonces, no se puede decir que es parte del Homo. Algunos dicen que no es parte del Homo sapiens, otros dicen que más bien la isla de Flores, por sus características ecológicas, hizo que tenga una enfermedad y que esa enfermedad es el enanismo, ¿ya? Entonces, ahí hay unos criterios separados entre los científicos. Unos dicen que es la enfermedad que han tenido la especie del Homo sapiens en la isla de Flores, que ha tenido una enfermedad y por eso es que es tan pequeñito. Mientras que los otros dicen que no, que es otra especie que convivió prácticamente como el Homo sapiens, que surgió hace unos 90.000 años y que prácticamente vivió hasta hace unos 8.000 o 10.000 años atrás. Entonces, hay bastantes polémicas en torno al Hobbit. Yo les invito más bien a investigar en el Internet, en los libros, en los científicos del Internet, de los paleontólogos, antropólogos, biólogos, sobre el hombre de flores, el Hobbit en Indonesia. Entonces, les invito a estas polémicas que se generan entre los científicos, porque ahí ustedes van a desarrollar mucho más el pensamiento científico, el pensamiento crítico, comprobar fuentes. Hay algunos científicos que dicen, no, no podemos hablar de hace 90.000 años, simplemente es hace 10.000 años. Pero hay, en cambio, investigaciones que, si bien no hay fósiles de hace 90.000 años del Hobbit, sí hay en la isla de Flores, hay utensilios, restos arqueológicos que datan de hace unos 90.000 o de 100.000 años. Entonces, ahí hay una serie de conflictos en la comunidad científica respecto al Hobbit. Entonces, por eso les pido es que investiguen, que profundicen. Yo solamente les doy el dato así como para divulgar, pero ya si ustedes quieren desarrollar, profundizar, pueden buscar en el Internet, que es una mega biblioteca. En el Internet hay revistas científicas, hay científicos en los canales de YouTube que dan conferencias en universidades y que de ahí se les toma las conferencias y se les cuelgan en el Internet, en el YouTube, etc. Entonces, yo por eso siempre les digo, desarrollen el pensamiento crítico, profundicen, analicen cuáles son las características del Hobbit y pues eso es una polémica que siempre hay en la comunidad científica, pero digamos, cada vez como ya, o sea, la comunidad científica, algunos ya aceptan, otros rechazan, pero algunos como que algunas teorías con ciertas pruebas, ¿sí? Una teoría no es algo simplemente decir hablar por hablar, sino que algo que ya tiene sus ciertos sustentos, sus ciertas pruebas, pero a veces la comunidad científica requiere más pruebas, más pruebas, más pruebas para comprobar que evidentemente es así, no solamente lo que es lo genético, también lo arqueológico, la datación de los años, de los fósiles, el ecosistema en el cual se desarrolla, la anatomía, los huesos, los esqueletos, los rasgos de los esqueletos, de los dientes. Entonces, o sea, es un proceso de investigación multidisciplinario, interdisciplinario, el tema de la historia natural, de la evolución y de todas estas ramas importantes que tienen que investigar la evolución humana y la historia natural homínida. Ya, algunos de los investigadores, algunos de los que han investigado de alguna manera, les voy a mencionar, siempre menciono cuáles son las fuentes. Ustedes pueden acceder a revistas científicas, pueden acceder a la biografía, pueden acceder a las postulaciones de los diversos evolucionistas. Uno de los primeros evolucionistas es el que ustedes ven en la fotografía al lado izquierdo, ¿sí? Acá está al lado izquierdo, ¿sí? Aquí está a la izquierda,
Al-Hajiz, ¿ya? Este personaje de aquí, que vivió entre el año 776 al 868 después de Cristo, ¿sí? Y que vivió prácticamente eh, muchísimos años atrás que Darwin, ¿sí? Vean ustedes, Darwin nació en 1809 y murió en 1882. Y Al-Hajiz nació en 776 y murió en el 868. ¿Ya? Entonces, son fechas también aproximadas, ¿no? Especialmente de Al-Hajiz. De Darwin ya se sabe exactamente la fecha, pero como este es más antiguo y además él es del imperio islámico, entonces ya se hace más difícil la edad exacta, pero son datos aproximados que vivió Al-Hajiz. Él fue uno de los primeros teóricos evolucionistas y de ahí vinieron muchísimos más. Athanasius Kircher, Carlos Linneo, Charles Bonnet, Erasmus Darwin, que era el abuelo de Charles Darwin, también era un evolucionista. Johann Friedrich Blumenbach, George Cuvier, Jean Lamarck, Alfred Russel Wallace, que fue contemporáneo de Darwin y que los dos plantearon simultáneamente, cada uno aparte, sin trabajar juntos, encontraron cada uno conclusiones importantes sobre la evolución. Pero acordémonos que en esta época el conservadurismo en Inglaterra y en Europa era muy fuerte y todavía no se aceptaba la teoría de la evolución, sino más bien se aceptaba lo que es las teorías creacionistas en torno a la Biblia, en torno a Dios, en torno a la religión. Todavía no, la sociedad no creía que el hombre proviene, como se dice vulgarmente, del mono, ¿sí? De los homínidos, ¿sí? Entonces, los planteamientos de Darwin de la evolución de las especies y, y la selección natural realmente fue algo que marcó un hito importante en Europa, a pesar de que, por supuesto, antes de él hubieron muchísimos evolucionistas que ya plantearon muchas cosas, pero el que más dio a conocer a nivel internacional y de la comunidad europea, pues fue él, Charles Darwin. Pero antes de él, eh, realmente eh, hubieron muchísimos más. O sea, no es que él ya de un rato al otro se le ocurrió, sino que él se basó justamente, su abuelo también fue evolucionista, los demás también, pero él logró un reconocimiento de la comunidad internacional, una aceptación internacional, a pesar de que las polémicas que generó en su época, pero finalmente, después de 1880, 1882, la comunidad científica, o hasta un poco antes, ya aceptó la teoría de la evolución de las especies, y dentro de las especies, pues, nosotros el Homo sapiens. Y pues todos estos que ven ustedes aquí pueden investigarlo en el Internet, en las bibliotecas digitales, en las revistas científicas, pues ustedes pueden revisar que ellos fueron teóricos evolucionistas previos a Darwin. Imagínense, desde el año 776, Al-Hajiz ya planteó sus teorías evolucionistas. Entonces, esto, por supuesto, fue en el norte de África, en el sur del Mediterráneo, en lo que es el imperio y la expansión musulmana, en el imperio musulmán de esa época, entre el 700 y el 868 después de Cristo. Y hasta llegar a 1882 ya hubieron muchos evolucionistas. Sin embargo, con Darwin, la ciencia Europa, que no aceptaba, que todavía era conservadora en ese tiempo, como todavía lo es muchos sectores en América Latina. Muchos sectores en América Latina, en el Ecuador, no aceptan las teorías evolucionistas, rechazan, incluso no solamente en el Ecuador, sino hasta en el mundo entero, los sectores religiosos muy alineados a la Biblia, los católicos, los cristianos, las diferentes ramas de cristianos no aceptan la teoría de la evolución, mientras que hay otros cristianos, otros católicos, incluso hasta el Papa prácticamente ya aceptaron o ya aceptó la teoría de la evolución. Entonces,
dentro de los católicos hay los católicos ultraconservadores que no aceptan la teoría de la evolución y por supuesto hay muchos sacerdotes incluso que han sido científicos que sí aceptan la teoría de la evolución. Entonces, asimismo, como dentro de la comunidad científica hay gente que rechaza la teoría de la evolución, y hay gente que acepta la teoría de la evolución, asimismo, dentro del catolicismo, del cristianismo y de las religiones, también hay fanáticos religiosos que no aceptan la teoría de la evolución, y hay también los ultras científicos que aceptan a rajatabla la teoría de la evolución. Entonces, tanto en la comunidad científica como en las comunidades religiosas católicas hay evolucionistas y antievolucionistas. Entonces, tampoco podemos decir que todos los científicos son ateos y son evolucionistas. Tampoco podemos decir que todos los cristianos o los católicos son ultraconservadores. Eso es un sesgo. Es algo anticientífico afirmar eso de ahí. Hay católicos y católicos, hay científicos y científicos. Asimismo, como hay católicos que son científicos y hay científicos que son católicos. Y no solamente católicos, son cristianos, son musulmanes, son etcétera, ¿ya? Entonces, eso sí quería mencionar. Pero en esa época, Charles Darwin fue un boom, fue algo que impresionó en los medios de comunicación, primero en la comunidad científica, después en los medios de comunicación, y pues después ya llegó al mundo entero las tesis de Charles Darwin. Que de paso estuvo acá en el Ecuador, en Galápagos, haciendo sus investigaciones y por supuesto en muchos países de Sudamérica, pero nosotros acá en el Ecuador conocemos que en Galápagos incluso hay la Fundación Charles Darwin. Entonces, esto quería también mostrarles este libro que todavía tengo que leerlo más, que es el libro de la evolución de las especies que tengo por ahí. Bueno, tendré que releerlo o leerlo más pausadamente. Es un libro que requiere mucha lectura, análisis, reflexión, porque a veces no son libros fáciles y pues a veces se nos hace un poco mejor que un científico, diferentes científicos que estén en YouTube, en las universidades, en los canales de las universidades y de los centros de investigación, pues más bien nos expliquen lo que nos afirmaba Charles Darwin. Bueno, después de Darwin ya vinieron muchísimos más, se desarrolló la paleontología y especialmente la paleoantropología, y pues vinieron muchísimos evolucionistas, paleontólogos, biólogos, evolucionistas, antropólogos, etcétera, psicólogos evolucionistas, y por ejemplo Charles Dawson, Robert Broom, Elliot Smith, Paul Rivet. Paul Rivet también estuvo acá en el Ecuador a inicios del siglo XX. También Raymond Dart, ¿sí? Raymond Dart es el que ustedes ven en pantalla en la fotografía. En 1924 encuentra el niño de Tau en Sudáfrica, ¿sí? Y algunos dicen que, bueno, ahí me he comido esa palabra funda. ¿Por qué he puesto funda? Porque funda la paleoantropología. Para muchos es el fundador de la paleoantropología moderna, actual. Entonces, Raymond Dart, este importante científico paleontólogo, anatomista, Raymond Dart, que nació en 1893, en 1924 encuentra el niño de Tau, más que encuentra otra persona, un trabajador de él, digamos así, encuentra el niño de Tau, pero él lo estudia, él con sus conocimientos, él lo plasma y pone a conocimiento de la comunidad científica, que al inicio es rechazado y fue aceptado ya después en la década de los 40, me parece, después de 20 años aproximadamente, es aceptado este descubrimiento, esta descripción, este análisis de Raymond Dart. Entonces, él encontró en Sudáfrica, ¿sí? en el este de Sudáfrica, encuentra lo que es el yacimiento del niño de Tau con sus colaboradores, no fue él solo, y Raymond Dart
es el que encuentra prácticamente las primeras pruebas de lo que es el Australopithecus, ¿ya? El Australopithecus, el primer Australopithecus en ser identificado es por Raymond Dart. De ahí hay otros que empiezan a plantear diferentes teorías de la historia natural, de la evolución, como Thor Heyerdahl, Jan Goodall, que es una investigadora de los chimpancés, Coppens, Johansson, ¿sí? Johansson es el que, Donald Johansson es el que identifica lo que hoy conocemos como Lucy, ¿ya? Lucy es uno de los primeros o los más antiguos restos fósiles del Australopithecus, ¿ya? Donald Johansson en las décadas de los 70 del siglo XX encuentra otro Australopithecus, pero más antiguo del que encontró Raymond Dart y otros anteriores. Entonces, Donald Johansson es el que identifica, descubre lo que es Lucy con su equipo de investigadores. Robin Donald Dunbar, Tim White, Mike Morwood, José María Bermúdez de Castro, este prácticamente ya es actual, todavía vive también. Bueno, Donald Johansson todavía vive, pero ya está bastante viejito. Pero ustedes pueden encontrar también las conferencias en YouTube de José María Bermúdez de Castro. Yo les invito a las conferencias de José María Bermúdez de Castro, nacido en el año 1952. Tiene prácticamente 68 años. Entonces, yo les invito, ¿sí?, a las conferencias tanto de José María Bermúdez de Castro como de Daniel García Martínez, que son dos españoles, que ustedes pueden encontrarles en el internet, dos científicos, biólogos, antropólogos y también paleontólogos que están investigando lo que son el Australopithecus y otros géneros ligados al Australopithecus y al género Homo. Entonces, les invito a las conferencias en YouTube de estos dos personajes que ustedes pueden encontrarles ahí. Bueno, después de que el Homo sapiens llega prácticamente a Australia, prácticamente a Rusia, a lo que hoy es Rusia, se dice que pasa por el estrecho de Bering, que fue la teoría más aceptada, la teoría del poblamiento de América del Homo sapiens. El Homo sapiens, de alguna manera, llega a América y hay dos teorías que hablan del poblamiento temprano de América. Prácticamente no del temprano, sino del poblamiento de América. Hay dos teorías. La primera teoría es que solamente pasaron por el estrecho de Bering hace unos 12.000 a 15.000 años aproximadamente, ¿sí? La que está con la línea roja en la pantalla. Esa es la teoría del poblamiento tardío, ¿ya? Que es hace unos 12.000 años aproximadamente. La primera teoría es que cómo llegó el hombre y el Homo sapiens a América, llegó hace 12.000 años, y ¿por dónde llegó? Por el estrecho de Bering. Pero en los últimos años, serían prácticamente 80 años y mucho más en los últimos 20 años, cada vez se han encontrado pruebas genéticas, lingüísticas, arqueológicas, ya dije, creo que genéticas, etcétera, lingüísticas. Cada vez hay más pruebas de que hay otra teoría. ¿Y cuál es esa otra teoría? Es la teoría del poblamiento temprano de América, que el Homo sapiens llegó hace unos 60.000 años antes de Cristo. No hace 12.000 años, como dice la primera teoría, que es la teoría del poblamiento tardío. La nueva teoría es la teoría del poblamiento temprano de América, conocida como que el Homo sapiens llegó a América hace unos 60.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Y hay pruebas con diferentes yacimientos, lingüísticas, etcétera, que ya vamos a revisar. Y cada vez esta teoría está siendo más aceptada por las pruebas que van ya existiendo y van desarrollándose. Y aquí está. Por ejemplo, una prueba es Monteverde en Chile, desarrollado por Tom Dillehay. Tom Dillehay fue uno de los que descubrió
investigó sobre Monteverde en Chile, que es este yacimiento o este asentamiento humano en el sur de Chile, y que da pruebas de que el Homo sapiens llegó a América hace unos 60.000 años aproximadamente. Y pues hay diferentes puntos que comprueban esto. Hay diferentes sitios, asentamientos humanos, arqueológicos, paleontológicos, etcétera, tanto en Australia como en la Polinesia, en Nueva Zelanda, en las Islas Cook, en las Islas Shetland del sur de la Antártida, en el Cabo de Hornos en Chile, en la isla de Pascua en Chile, en Monteverde, como ya les dije, en Chile, en Pedra Forada en Brasil. Este también es importantísimo. Pedra Forada es uno de los más antiguos. Pedra Forada y Monteverde son uno de los más antiguos encontrados, y por eso nos atrevemos a decir que hay esta nueva teoría de que el poblamiento de América se dio no solamente por el estrecho de Bering, sino por todo el Pacífico, y especialmente por Australia y la Oceanía. Las Polinesias se llegaron a través de todo el Pacífico y las islas hacia América. En Colombia, en Ecuador también hay puntos como Las Vegas, como Valdivia, como Chopchi, que también no se han investigado mucho y que de pronto nos dan 13.000, 15.000 años antes de Cristo. Hay que investigar más sobre esto de aquí. La Cueva de los Tallos en Morona, Santiago, la Cueva de las Lechuzas en Perú, los petroglifos de Pucharo en Perú. Sí, estos petroglifos de Pucharo son importantísimos. La Caverna de las Brujas en Mendoza, en Argentina. Es decir, que cada vez se están investigando todos estos puntos para comprobar que el Homo sapiens llegó hace 60.000 años aproximadamente, antes de Cristo, a América. Y aquí está, ya Monteverde, cerca de Puerto Montt, en el sur de Chile. Está Brasil, Pedra Forada, que son los dos puntos que les había dicho que son importantísimos. Sobre esta teoría y los descubrimientos y las investigaciones, ustedes pueden buscar en el internet, en revistas científicas, en documentos, comprobando fuentes, contrastando fuentes, lo que estoy afirmando. Ya uno de los mayores investigadores, Paul Rivet, que vivió entre 1876 y 1959. Paul Rivet también llegó acá al Ecuador y recorrió diferentes partes del mundo, europeo. Él planteó la teoría oceánica del poblamiento de América. Es decir, que no solamente por el estrecho de Bering, los mongoles y los esquimales cruzaron y llegaron a Norteamérica, sino también los melanesios, los malayos, los polinesios también llegaron por diferentes puntos del Pacífico. ¿Ya? El Pacífico tiene diferentes islas, tanto al norte como, por ejemplo, la isla de Hawái y otras cercanas. Hay muchos lugares y puntos que no se visibilizan en los mapas, pero si le acercamos cada vez los mapas, vemos que hay muchísimas islas a lo largo del Pacífico y mucho más en la Oceanía. Entonces, se dice que los melanesios, los malayos y los polinesios también llegaron a América, América del Sur, a América Central, a través del Pacífico, y que poblaron América hace unos 60.000 años. Los australianos también fueron por la península antártica y llegaron prácticamente a Chile. También algunos llegaron por la isla de Pascua en diferentes embarcaciones. Entonces, esta es la teoría oceánica del poblamiento de América. Y aquí está más cercano, ustedes ven lo que se conoce como las islas en triángulo, que es Hawái, la isla de Pascua y Nueva Zelanda, con Tahití en el centro. ¿Sí? Ustedes ven acá, en el cuadro de la izquierda. ¿Ya? Ustedes ven diferentes puntos, y en el cuadro de la derecha también ven lo que es la Micronesia, la Melanesia, la Polinesia, la isla de Pascua, incluso aquí está Galápagos, y aquí hay diferentes islas que nos muestran los acercamientos entre Oceanía, entre China, entre Japón, los pueblos asiáticos y los pueblos americanos. Entonces, muchos de nuestros indígenas americanos tienen raíces, evidentemente, de la Polinesia, de la Melanesia, de la Micronesia y del Asia. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? ¿Y alguien experimentó
haciendo viajes en el Pacífico, la expedición Kon-Tiki, ¿sí? La expedición Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, la expedición Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, que vivió entre 1914 y el 2002, más o menos en la década de los 40 del siglo XX, él hizo un viaje de experimentación para comprobar lo que es la teoría oceánica y él construyó una balsa bastante parecida a los que se utilizaban en esa época, según las investigaciones. Construyó una balsa parecida para viajar desde el puerto de Callao en Perú, ¿sí? Viajó prácticamente hasta Raroria, ¿sí? En algunos de los puntos del Océano Pacífico, algunas de las islas más cercanas, por supuesto, a la Polinesia y a Australia. Entonces hizo estos viajes para demostrar, y esto se llama como los viajes interoceánicos antes de la llegada de los europeos a América, para demostrar justamente que hubo intercambios entre los nativos americanos y los pueblos australianos. Entonces, de alguna manera, yo les invito a que vean y comprueben estas expediciones de Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, que también tiene incluso hasta una película. Hay una película de Thor Heyerdahl, europeo, que demuestra los intercambios, los viajes entre Sudamérica y la Oceanía y viceversa, que también nos puede dar datos de que desde la Oceanía llegaron, por supuesto, a Sudamérica, a Centroamérica, etc. ¿Ya? Y bueno, pues para aprender sobre historia natural, todavía tenemos pueblos que, digamos, entre comillas, viven en el Paleolítico, ¿sí? Que viven en el Paleolítico, en la prehistoria. Hay pueblos que viven en la prehistoria, o sea, en la actualidad viven en la, digamos, entre comillas, en la prehistoria. Y justamente ustedes en los puntos verdes del mapa mundial ven que en la zona del Amazonas, en Sudamérica, y en la zona de la India, y la zona de la isla de Flores, del norte de Australia, los puntos verdes son donde que hay la mayor parte de densidad de pueblos en aislamiento voluntario en el mundo. Son pueblos que viven en aislamiento de la civilización occidental, que no han tenido contacto. Incluso hay tratados internacionales sobre estos pueblos en aislamiento que se les debe cuidar, proteger, y hay diferentes debates en torno a eso. Y acá, por ejemplo, en el caso de la Amazonía del Ecuador, tenemos los Tagaere y los Taromenane, en la zona de lo que hoy conocemos como lo que es el Parque Nacional Yasuní, en el oriente ecuatoriano. Hay los Tagaere y los Taromenane, pero asimismo como los Tagaere y los Taromenane, hay diferentes pueblos en aislamiento voluntario en toda la Amazonía, en la India y, por supuesto, en la Polinesia y en el norte de Australia. Entonces, habría que investigar más sobre leer más sobre estos pueblos y tratar de respetarlos y de entender cuál es esta situación antropológica, etnográfica, política a nivel internacional. Ya, pues el Amazonas, la prehistoria y el Paleolítico viven hasta la actualidad. Aunque suene irónico, podemos decir que la prehistoria y el Paleolítico están presentes en la Amazonía. Hay muchos pueblos en aislamiento voluntario que están marcados con puntitos amarillos, y dentro del Ecuador tenemos los Tagaere y los Taromenane, que están en el Parque Nacional Yasuní y en el norte de Perú. Entonces, el Amazonas requiere mucha investigación para la historia natural, la historia de la evolución humana, y entender que son tribus, que son pueblos, que son comunidades que viven como antes se vivía en la prehistoria y en el Paleolítico.
también para investigar sobre la historia natural de los homínidos, les recomiendo las investigaciones sobre los chimpancés de Jane Goodall, ¿sí? De Jane Goodall, nacida en 1934, pero que comenzó sus investigaciones en la década de los 60, de los 70 del siglo XX, sobre los chimpancés. Hizo investigaciones de primatología de los primates sobre los chimpancés. Entonces, les recomiendo porque para entender lo que es la evolución, para entender lo que son estos primos prácticamente del Homo sapiens, los primos del Homo sapiens son los chimpancés, son los que comparten más del 98-99% de los genes con nosotros, con los Homo sapiens, y son seres bastante inteligentes, son bastante sensibles, y Jane Goodall investigó sobre los chimpancés desde la década de los 70 y hasta el día de hoy ella vive, prácticamente tiene ¿cuántos años? 65, son 86 años prácticamente tiene Jane Goodall, ya está bastante viejita prácticamente, pero sigue activa para proteger y conservar lo que son los chimpancés en el mundo. También ha habido cuestionamientos de Jane Goodall, pero también les invito a investigar sobre ella. Jane Goodall está prácticamente, ella es una bióloga, una primatóloga, ¿sí? Una primatóloga que ha investigado mucho y ha convivido con los chimpancés en África.